Hola, voy a explicar en este vídeo cómo se calcula el caudal por gravedad cuando estamos tratando con un sistema real, es decir, un sistema en el que hay fricción en el interior de una tubería. En todo momento me voy a referir a un sistema de tuberías, es decir, un sistema en el cual la vena de fluido es continua y además es un conducto cerrado. Vamos a verlo. Se trata de un sistema en el cual no hay bomba, por lo tanto, la única energía disponible es la energía potencial debido a la diferencia de cota. No vamos a asumir en este caso un depósito o depósitos presurizados, aunque se podría agregar en la ecuación sin problemas, como ya veréis. Debido a esto, el caudal que circula por el sistema va a depender en todo momento de la energía disponible, así como de las pérdidas de carga producidas en las tuberías. Esa energía disponible va a depender de la diferencia de cota que haya desde el punto en el cual tenemos el fluido, el punto más alto y el punto más bajo. Y las pérdidas de carga va a depender del material del que esté hecho la tubería, la longitud y el número de accesorios que estén instalados. Esto implica que todo este método de cálculo no es aplicable a los conductos que sean abiertos, es decir, solo tuberías o conductos cerrados. Hay que recordar algunos conceptos básicos que seguramente ya tendrán, sin los cuales pues, es difícil poder abordar este problema. De entrada es necesario tener claro cuál es el concepto de pérdidas de carga, es decir, concepto de pérdidas energéticas debidas a la fricción y los cambios de dirección o sección en la conducción o canalización. También es necesario saber operar con operaciones y expresiones algebraicas sencillas. Y recordar algunas ecuaciones, como la ecuación de continuidad, la ecuación de Bernoulli, incluyendo las pérdidas de carga, y las ecuaciones para determinar las pérdidas de carga, tanto las primarias, las que sean en tramos rectos o aproximadamente rectos, como las secundarias, que se dan cuando tenemos accesorios como válvulas o codos o cualquier accesorio que implique cambios de sección y dirección. Por último, es necesario recordar lo que significa el número de Reynolds en cuanto al tipo de flujo, es decir, si es turbulento o laminar, debido a que eso tiene una influencia directa en las pérdidas de carga. Vamos a verlo con un ejemplo que creo que se va a entender mucho mejor. En este caso, lo que tenemos son dos tanques, un tanque alto en el cual tenemos almacenada pues, una cantidad de agua y un tanque bajo que en este caso está vacío. En el momento inicial esta válvula está cerrada, por lo tanto no se ha establecido ningún flujo. El flujo se establecerá una vez se abra la válvula. El caudal va a venir determinado, como decía anteriormente, por el balance energético. Por lo tanto, se tiene que cumplir en cualquier punto de la vena de fluido la ecuación de Bernoulli. Vamos a suponer que abrimos, es decir, que cogemos y abrimos esta válvula. Al abrir esta válvula, inmediatamente se va a establecer un flujo, es decir, un caudal, por el interior de la tubería, desde el tanque alto hacia el tanque bajo. ¿Vale? Vamos a suponer que en el momento inicial se empieza a llenar el tanque. Teniendo eso en cuenta, pues vamos a estudiar la ecuación de Bernoulli a ver qué pasa. De entrada, para poder estudiar la ecuación de Bernoulli, necesitamos determinar dos puntos. Siempre hemos hablado de establecer dos puntos en los cuales se elimine el mayor número de variables para poder hacer los cálculos más fácilmente. Normalmente, esto se establece en las superficies libres, si es posible, o en superficies o puntos donde se conozcan datos ya con anterioridad. Esos dos puntos van a ser la superficie libre del tanque 1, que vamos a llamar el punto 1, y la superficie libre del tanque 2, que vamos a llamar el punto 2. ¿Vale? Por lo tanto,
La ecuación de Bernoulli en el punto 1 es el punto en el cual tenemos la energía totalmente acumulada debido a la diferencia de cotas que hay entre ambos puntos, pues va a ser la siguiente. La presión en 1 sobre la densidad de la gravedad, más la cota en 1, más la velocidad en 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y esto va a ser igual a la energía que tengamos en el punto 2, que va a ser la presión en 2 sobre la densidad de la gravedad, más la cota en 2, más la velocidad en 2 sobre 2 veces la gravedad. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que han habido una serie de pérdidas. Es decir, que la cantidad de energía total que tenemos en el punto 1 es la cantidad de energía en el punto 2 más toda la energía que se ha perdido por el camino. Y esa energía que se ha perdido por camino son la sumatoria de las pérdidas de carga, tanto primarias como secundarias. ¿Vale? Teniendo eso en cuenta, tenemos ya lo que sería el balance energético entre ambos puntos, entre las superficies libres del tanque 1 y el tanque 2. Pero claro, así como está la ecuación de Bernoulli, pues es difícil de poder hacer un despeje o poder obtener el caudal que necesitamos debido a que hay muchísimas variables. Así que vamos a tratar de simplificarla. Para ello, bueno, pues en este caso hemos optado por dos tanques abiertos. Podrían estar presurizados también, pero en este caso son abiertos. La única diferencia es el valor de la presión que tenemos en ambos tanques. En el primer tanque tenemos una presión, que es la presión 1, que debido a que está en contacto con la atmósfera, tiene una presión manométrica de 0. En el caso del tanque 2 ocurre exactamente igual. La presión manométrica es 0. Recuerden que tendemos a utilizar la presión manométrica más que la presión absoluta, debido a que normalmente en la industria se usan manómetros que nos miden la presión relativa a la atmosférica, generalmente debido a que están en contacto con la atmósfera y con el fluido o el conducto cuya presión queramos medir. Teniendo eso en cuenta, ocurre que los sumandos de presión a ambos lados de la ecuación se van porque son 0. Vamos a ver qué pasa con la velocidad. La velocidad en 1 pues tendrá un valor, al igual que la velocidad en 2 tendrá también un valor. Lo que ocurre es que debido a que el diámetro del tanque es mucho mayor que el diámetro de la tubería, la velocidad de descenso, es decir, la velocidad del flujo en el tanque es mucho menor que la velocidad del flujo en la tubería. Y debido a eso, podemos decir, sin riesgo a equivocarnos demasiado, que la velocidad en la superficie libre de ambos tanques es despreciable frente a la velocidad en el interior de la tubería. Y por lo tanto, la vamos a aproximar a 0, debido a que se trata de velocidades muy bajas. Muy bien, teniendo eso en cuenta también, pues los sumandos de velocidad en ambos lados de la ecuación también desaparecen. Y lo que queda al final es que tenemos la cota en 1 y la cota en 2. Es decir, que si despejamos la cota, o en este caso la diferencia de cotas, tendríamos que la cota en 1 menos la cota en 2, que es igual al incremento de cota, es igual a el sumatorio de pérdidas de carga. Es decir, que una vez establecido el flujo y abierta la válvula, el total de pérdidas de carga es exactamente igual
a la diferencia de cota, es decir, a la energía disponible en este caso. Eso tiene una serie de implicaciones, y es que, tal y como hemos visto, las pérdidas de carga se distribuyen en pérdidas de carga primarias y pérdidas de carga secundarias, y por lo tanto, pues aplicamos dos ecuaciones, la ecuación de Darcy y la ecuación que determina el total de pérdidas de carga secundarias en todos los accesorios, para lo cual hay que sumar los coeficientes K de todos y cada uno de los elementos, es decir, en este caso de la válvula y de todos los codos que tenemos en el sistema. Si lo hacemos, pues podemos hacer un despeje y podemos decir que el incremento de cota que conocemos es igual a el factor de fricción por la longitud sobre el diámetro más el sumatorio de coeficientes K de pérdidas de carga secundaria por la velocidad en el interior de la tubería sobre 2 veces la gravedad. Un recordatorio sobre la ecuación de Darcy, que es esta, y la ecuación que determina las pérdidas de carga secundaria. Esta velocidad que tenemos aquí es la velocidad en el interior de la tubería. Y en este caso yo estoy haciendo una asunción relativa al diámetro. Es decir, estoy planteando implícitamente que el diámetro de la tubería no cambia, es exactamente el mismo. Y debido a eso, teniendo en cuenta la ecuación de continuidad, el caudal es exactamente el mismo, y debido a que el caudal es el mismo y la sección o el diámetro es el mismo, la velocidad en este caso concreto es la misma a lo largo de todo el recorrido de la tubería. Si tuviéramos más tramos, tendríamos que dividir el problema en trozos, es decir, tantos trozos como tramos de diferente sección tengamos. En este caso, solo estoy contemplando un único tramo de una única sección. Aparentemente esto ya tiene una fácil resolución, porque decimos, oye, pues lo único que tenemos que hacer entonces para determinar el caudal es despejar esta velocidad, pero hay un pequeño problema, y es que el factor de fricción depende también del caudal y por tanto depende de la velocidad en el interior de la tubería. Así que tenemos dos variables y una única ecuación, es decir, tenemos el factor de fricción que no conocemos y tenemos la velocidad en el interior de la tubería que tampoco conocemos. Y además el factor de fricción depende de la tubería, depende de la velocidad en el interior de la tubería, pero no depende de una única ecuación, es decir, depende de muchas cosas, como vamos a ver a continuación. Por lo tanto, esto no se puede despejar. Y aquí podríamos decir, bueno, pues entonces el problema no se puede resolver. Sí, sí se puede resolver. Vamos a tener en cuenta cómo se comporta el fluido, cómo se comportan las pérdidas de carga en el interior de la tubería. No sé si recuerdan este diagrama, es el diagrama de Moody, y en este diagrama, voy a borrar todo lo que tengo previamente hecho aquí, es el que permite determinar cuál es el factor de fricción en función de la tubería que estemos utilizando y del número de Reynolds, es decir, del tipo de flujo que tengamos, ¿vale? Tengan en cuenta y recordemos las ecuaciones que estamos utilizando aquí, es decir, vamos a la página anterior y fíjense, una de las ecuaciones principales es la que determina el número de Reynolds. El número de Reynolds depende de la velocidad de circulación en el interior de la tubería, del diámetro y de la viscosidad cinemática. Depende de esos tres valores, de esas tres variables. Y debido a eso, al aumentar la velocidad, tenemos que aumentar el número de Reynolds, y por lo tanto eso implica que el flujo va a tender a ser
más turbulento según aumentamos la velocidad. Es decir, según aumentamos el número de Reynolds, el flujo es cada vez más turbulento. Y esto lo vemos aquí en el diagrama de Moody. Si se fijan, al aumentar el número de Reynolds, el flujo es cada vez más turbulento. De hecho, la zona turbulenta estaría hacia la derecha y la zona de flujo laminar estaría hacia la izquierda. Muy bien, teniendo en cuenta eso, pues aparentemente el problema no se puede resolver, pero sí podemos utilizar una técnica denominada cálculo iterativo que nos permite obtener una solución de este problema a partir de repeticiones de cálculo que nos van a permitir aproximarnos a la solución real. Esto se hace fijando de entrada uno de los valores. Si volvemos a la ecuación anterior, solo podemos fijar dos valores, es decir, o bien fijamos el factor de fricción o bien fijamos la velocidad. Y esos valores que estamos fijando son, digamos, valores semillas, es decir, no tienen por qué ser los valores reales, puede ser un valor lo más aproximado posible al valor real, ¿vale? Lo más recomendable y lo más fácil siempre es tratar de aproximar el factor de fricción. Para aproximar el factor de fricción necesitamos tener en cuenta y conocer de antemano cuál es el diámetro de la tubería, pero este es un factor de diseño que seguramente ya habremos previsto con anterioridad y por lo tanto nos va a ser útil para determinar el factor de fricción inicial o factor de fricción semilla. Ese diámetro inicial de la tubería nos permite obtener la rugosidad de la tubería, es decir, nos permite obtener la rugosidad relativa de la tubería en función de la rugosidad absoluta de la tubería. La rugosidad relativa es un valor que depende de la rugosidad absoluta que tenga la tubería y su diámetro. Conociendo ya de entrada el material del cual está hecho la tubería, por ejemplo en esta tabla, vamos a suponer, por ejemplo, que estamos usando acero galvanizado, tendríamos una rugosidad absoluta de 0.15, en este caso milímetros. 0.15 milímetros dividido entre el diámetro real de la tubería interior nos va a dar la rugosidad relativa, que es el valor necesario para poder usar una de las curvas del diagrama de Moody. Vamos a suponer que ese valor nos da 0.0002, es decir, este de aquí. Este valor de rugosidad relativa se asocia con diferentes valores del factor de fricción que aparecen en el lado izquierdo del diagrama, es decir, en esta zona. Aquí están todos los valores del factor de fricción. Esa rugosidad relativa que nosotros acabamos de marcar se asocia con esta curva. Estoy marcando de rojo ahora mismo. Muy bien, esa curva que estoy marcando de rojo tiene, vamos a decir, un valor máximo esperado de factor de fricción y un valor mínimo esperado de factor de fricción. Este valor mínimo esperado de factor de fricción y este valor máximo esperado de factor de fricción nos delimitan el rango de valores de factor de fricción que puede tener el flujo real y que tengamos que utilizar en la ecuación que vimos antes, es decir, en esta ecuación. Teniendo eso en cuenta y teniendo en cuenta que el rango de
valores de Reynolds más grandes, donde la curva se aplana, se asocian al valor inferior, la recomendación normal para empezar con el cálculo iterativo es tomar el valor mínimo del factor de fricción. Ese valor mínimo, en este caso, sería de aproximadamente 0.013. En este momento ya tendríamos un factor de fricción semilla. Con ese factor de fricción semilla, nosotros vamos a esta ecuación. Y en esta ecuación, lo que vamos a hacer es que introducimos el factor de fricción semilla y como conocemos la longitud, el diámetro, la sumatoria de coeficientes de pérdidas de cargas secundarias y la gravedad, vamos a despejar la velocidad en el interior de la tubería que se corresponde al valor de fricción semilla que hemos obtenido. Esa velocidad nos va a permitir calcular otra vez Reynolds, ya que va a ser el valor de velocidad que vamos a introducir aquí. Como conocemos el diámetro y conocemos la viscosidad cinemática, vamos a obtener un Reynolds. Con ese número de Reynolds vamos a ir otra vez al diagrama de Moody. Y en ese diagrama de Moody vamos a suponer, por suponer algo, que ese valor de Reynolds, en este caso es 10 elevado a 5, subiríamos, cortaríamos con nuestra curva y buscaríamos el nuevo valor de fricción, del factor de fricción. Y ese nuevo valor del factor de fricción, que en este caso sería 0.018, este nuevo factor de fricción lo vamos a introducir otra vez en la ecuación que hemos determinado. Despejaremos otra vez la velocidad y continuaremos iterando el proceso hasta que los sucesivos valores de velocidad que obtengamos no varíen dentro del límite de tolerancia que nosotros aceptamos. Veremos cómo con las sucesivas repeticiones vamos obteniendo diferentes valores de velocidad que van fijando primero sus unidades, luego sus décimas, luego sus centésimas e incluso milésimas. No es necesario repetir mucho, ya que el nivel de precisión de nuestros instrumentos de medida no es tan grande. Por lo tanto, por ejemplo, con un valor fijado a la décima, por ejemplo, podría ya ser aceptable. Y por lo tanto, obtendríamos ya un valor de velocidad lo suficientemente ajustado como para, multiplicándolo por la sección a partir de la ecuación de continuidad, es decir, multiplicando ese valor de velocidad que ya hemos fijado a través de esta repetición, a través de este cálculo iterativo, multiplicándolo por la sección, nos va a permitir determinar el caudal por gravedad, es decir, el caudal que circula en esa condición en concreto. Hay que tener en cuenta que esto se calcula para condiciones concretas, es decir, para una diferencia de cota concreta. Si modificamos la diferencia de cota, es decir, si queremos calcular esto para cuando este tanque está medio vacío y este tanque está medio lleno, tenemos que volver a empezar, debido a que ya sabemos que al variar la cota se van a modificar las condiciones de la ecuación y por lo tanto tenemos que volver a repetir todo el proceso de cálculo iterativo. No obstante, es suficiente con establecer diferentes condiciones
de niveles de llenado y vaciado de los tanques para poder establecer los caudales a esos diferentes niveles. Con esos valores se podría incluso hacer una estimación de los tiempos de llenado y vaciado. No obstante, esto lo vamos a ver en un problema que se resolverá en otro vídeo. Muchas gracias.